Estamos regresando, estamos platicando con Noé Coriel. Yo quisiera, Noé, preguntarte, ¿cómo ves la situación tan compleja que se vive hoy en los medios de comunicación? Por un lado, los medios de comunicación prácticamente dependen en sus ingresos de los gobiernos y de los actores políticos, pero también están atrapados en la necesidad de tener que, pues, dar noticias que a veces podrían lastimar esos intereses, ¿no? Entonces hay como una tensión muy difícil, donde otra vez los amigos periodistas son los que están en medio en ese tira-tira. Claro, y es que no lo vamos a negar. En este momento todas las empresas, la radio, la televisión, la prensa, sus grandes ingresos son a través de los convenios con el gobierno del estado, con el gobierno federal, con las delegaciones, con los gobiernos municipales, porque además ellos también requieren decirle a la sociedad lo que están haciendo. Claro, tienen que comunicar. Hay que comunicarlo, lo que no se comunica no existe. O sea, que nos quede claro. Ahora, más allá del pensamiento, ¿cómo te voy a decir?, romántico del periodismo, que tiene que hacer, todo lo que tiene que hacer es del hombre por el hombre, ¿no? Bueno, sí, vamos encontrando un equilibrio, pues, pero que también los dueños de las empresas conozcan la responsabilidad social del periodista, que estén conscientes de la responsabilidad social del periodista. En el anterior corte hablábamos de la credibilidad. Cuiden a sus periodistas. Claro. Porque es algo que sucede cuando se van demasiado por la línea que les dictan en las oficinas, se van vaciando de credibilidad y pierden audiencia. Sí. Y entonces lo que sucede con colegas es que hacen sus propias empresas y crean sus portales. Y también ellos entran en esa dinámica de los convenios. Y es válido, Marco. Claro. Es válido, porque finalmente están haciendo empresa. Ellos generan también, tienen una nómina que pagar. Por supuesto. Tienen a sus reporteros, por supuesto. tienen a sus administradores de medios. Y son útiles a la sociedad porque también perfeccionan el mercado de las noticias. Pues. Entonces hay que darle valor a ese trabajo. Exacto. ¿Verdad? Es decir, aquí ya no se trata de, como me tocó ver a mí en algunos momentos, a periodistas que iban y pedían el vale de gasolina. No, ahora es dignificar el trabajo del periodista, pero que no se malinterprete con el que tienes que dictarle tales líneas para que las comente y las diga porque a ti te conviene. O sea, porque a ti estructura el poder te conviene. No, o sea, eso es lo que yo creo el empresario como la fuente tienen que entender. Tenemos que tener una especie como de código de ciertos principios éticos que la empresa y el periodista tienen que cumplir y tienen que ser explícitos para que la audiencia también exija que se cumplan. Hay códigos éticos, códigos deontológicos, empresa, periodista, que en ese sentido tenemos que ser muy conscientes de que hay que jalar por el mismo camino. ¿Qué quiere la empresa? ¿Generar riqueza? Sí. Pero también la empresa socialmente responsable. ¿Son buenos negocios? Es buen negocio. Sí. Es abrazada por la sociedad, Exacto. es reconocida por la gente. Exacto. Y entonces ahí podemos hacer una simbiosis muy interesante, periodista-medio, ¿verdad? Para poder hacer un trabajo muy profesional ambos. Claro, es una gran oportunidad. Y no dejar de ganar dinero, pues, o sea, estamos en un escenario donde el dinero es necesario para resolver muchas cosas. Yo escucho el noticiero de La Caliente y lo veo muy equilibrado, ¿no? Sí, fíjate que ahí hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo Abelardo Rodríguez por encontrar esos equilibrios de los que hablaba. Exacto. Él ha cuidado mucho la credibilidad del noticiero. El día de ayer precisamente hablábamos de un problema muy grande, lo del bordo que se construyó para proteger los intereses de las familias. Tenemos que estar primero con la comunidad, con la gente, que es nuestro auditorio, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros ahora en las campañas fuimos muy equilibrados. El tiempo y el espacio a los partidos políticos que solicitaron su información en el noticiero.
y las entrevistas respetuosas, propuestas, la información en el noticiero. Y si había alguien que llegaba y que decía uno contra el otro sin tomar partido. Exacto. Nosotros como medio. Pero además ustedes no editorializan, pues, o sea, no dan su opinión después de que se va, ¿no? Dejan que cada quien exprese su punto de vista con respeto, ¿no? Y la gente tomó su decisión. Exacto. En libertad, y ahí está. Y el otro tema que es muy interesante del noticiero es este equilibrio entre la seriedad y dos grandes personajes muy queridos también por toda la audiencia, el Tata Chilebola y la Barbie. ¿Cómo le haces también para equilibrar que no se te vaya demasiado a la vacilada, que conserve esos dos elementos, pues que lo hace tan atractivo? Por fortuna, fíjate, cuando platicábamos hace 7 años, creamos este proyecto en el 2007, el 2 de julio del 2007, hace 8 años ya. 8 años. Y nos encontramos con una radio, con Ángel, en donde tenía muy buen rating en la mañana sin noticiero. Traíamos 0.4, 0.5 de rating. Entonces Grupo Imagen y mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes el gran reto de mantener el rating muy bueno que tenemos en este momento o elevarlo. ¿Cómo hacerlo? Y entonces vimos que el segmento de auditorio era un auditorio no acostumbrado a la nota dura, pero sí al entretenimiento y a la música. Entonces, ¿cómo hacer? Construimos ese proyecto para informarle a la comunidad, que se fuera con una sonrisa y que le involucráramos comedia en esa parte. Entonces llega ahí, por fortuna, mi Tata Chilebola, Evaristo Buenaventura, Galaví Zayas. Todo un personaje. Todo un personaje, que es un viejito, un hombre de mucha experiencia, de campo, sonorense. Pero con mucho sentido común en sus comentarios. Muy inteligente. Y por otro lado, la combinación de un muchacho diferente, homosexual, siempre creativo, ¿verdad? Y que intercambia y a veces condiciona la posición de un hombre como mi Tata Chilebola, que es un hombre hecho en el rancho, pues, ¿no? Exacto. Un hombre con valores muy conservadores, muy firme. Firme. Y de repente, que lo quieran involucrar con la Barbie, pues como que no funciona. Entonces ahí es donde la gente se entretiene y la verdad es que la pasamos muy a gusto. Se nota porque eso se refleja. La gente tiene la oportunidad de escuchar las noticias con este equilibrio, con esta gran objetividad, pero también comentarios de sentido común del Tata y de la Barbie y hacer esa como mesa redonda como que representa un poco el sentir de la gente, ¿no? Entonces se nutre la noticia, ¿no? Y una nota importante, es muy curioso, en el noticiero lo que hacemos de la nota importante es que la trivializamos, nos reímos de ella, pero también le dejamos algo a la comunidad. Sí. O sea, la gente se queda pensando, caramba, o sea, tienen razón estos, ¿verdad? Y la gente se va riendo, termina informada y esa es nuestra mayor satisfacción. Al rato nos está hablando la autoridad, oye, comentaron ahí con mi Tata y contigo y la Barbie esto y esto y esto otro. Quiero aclararte lo siguiente, ahí tenemos a la autoridad. ¿Por qué? Porque es la masa la que nos escucha. Exacto. No, y porque son el noticiero más escuchado de Hermosillo y sus alrededores. Y además, por muchos, en las diferentes mediciones, ¿no? Y yo creo que además es un noticiario muy al estilo sonorense, ¿no? También le han logrado dar identidad, que eso es muy interesante, porque de pronto uno le va cambiando los noticiarios y más o menos son lo mismo, van cambiando un poco los personajes, los tonos, los enfoques, pero lo mismo te podrías encontrar en otro estado, en otra ciudad. Este es un noticiero muy sonorense. Sí, y ¿sabes qué nos ha ayudado mucho? El impacto de las redes sociales. Abrimos los canales, no abrimos el noticiero, el teléfono al aire. Ya nos pareció ya como un esquema muy tardado, sobre todo en darle voz a la comunidad. Y ahora lo rico es que tenemos colaboradores urbanos afuera. Exacto. Y entonces tenemos la noticia al momento de nuestros colaboradores. Y sí hay gran interacción ahí. Enorme interacción. Nosotros recibimos vía WhatsApp, yo creo que fácil, unos 250, 300 mensajes. Entonces tienen que tener una gran agilidad para saber seleccionar cuál es el que representa el ánimo, ¿no? Y ahí nos ves. Entre corte y corte seguimos trabajando.
Seguimos trabajando con las redes sociales, lo que nos llega a Facebook, lo que nos llega a Twitter y lo que nos llega al WhatsApp. Fíjate qué forma tan creativa, darle este equilibrio entre la seriedad y esta jocosidad, pero también incorporar las redes sociales para incorporar a la gente en esa discusión, en ese debate, en ese análisis, irse a la trivialización, pero también dejar en claro cuál es la importancia de resolver un problema, ¿no? Así es. Parece muy sencillo, pero se ve que se ha de batallar para esa fórmula, ¿no? Sí, hay que construir todo ese formato y eso pues lo hicimos con el tiempo, porque al principio empezamos contando chistes. Mi tata me acuerdo que me grababa 2, 3, 4 chistes, 6 chistes, 10 chistes para la semana, pero al rato le dabas la vuelta al chiste, pues. Exacto. Y entonces eso no conectaba hasta que encontramos la fórmula. Exacto. Y encontramos los personajes. Y sabes otra cosa que se agradece, ¿no? Que ahí van, por ejemplo, los funcionarios públicos, los políticos, ¿no? Que se creen todopoderosos, etcétera, Sí. y tienen que jugar el juego. No, sí, los involucramos. Y el que no entra en la dinámica de una entrevista como esa, en donde al rato entra la Barbie con sus ocurrencias, y mi tata, y luego yo, y a veces hasta Daniel Sánchez, que ya hasta lengüita le dicen. ya se convirtió en otro personaje. Entonces, quien no entra en esa dinámica, sale de la cabina y lo ves en su comunicación no verbal, el cuerpo habla. Ajá. Entonces, el que entra en la dinámica con los personajes se va contento y coloca el mensaje. De eso se trata. A mí he tenido el honor de participar en un par de entrevistas ahí con ustedes y la verdad es que sí le sufres, ¿eh? Tienes que estar bien vivo porque es Al un principio reto. tú batallabas, ¿te acuerdas? Sí, en la sección sí. de los miércoles. Exacto. Pero ahora no, encantado. Tú Sí, de vez en cuando se me va un poquito por ahí, me mete unos golazos, pero también terminas también tú por divertirte. Claro. ¿No? De eso se trata, pues, darle ese componente. Estamos hablando con Noé Curiel, vamos a regresar un momento más con ustedes.